Derivada de la fagocitosis. Bueno, vamos a pasar a la parte un poquito más complicada. Pero si me ponen atención, se entiende. Recuerdan que toda la clase anterior les dije que había unos mediadores de la inflamación que no les quería explicar porque lo íbamos a ver más a detalle. Aquí, en el Robbins, después de explicarte todo el proceso de la inflamación, te explica los mediadores de la inflamación, que se podría decir que son los personajes secundarios de relevancia en la inflamación. Porque si bien no son los linfocitos, no son el endotelio, no son la vascularización, cuando sucede la inflamación, si esto no estuviera, no se llevaría a cabo. Entonces, tenemos dos tipos de mediadores de la inflamación, los que son de origen celular y los que son de origen plasmático. Los de origen celular son los que son resultado de cuando los macrófagos actúan y cuando los mastocitos también, o los linfocitos, explotan y dejan salir las moléculas que son las que actúan tanto en el endotelio como en otros neutrófilos, otros linfocitos. Entonces, primero vamos a verlos por partes, porque son estos los más importantes. Están las aminas y los lípidos, que son las vitaminas y la prostaglandina. Ahí se explica, la histamina es el vasodilatador más importante que tenemos en el cuerpo. Su función vendría siendo eso, la más abundante, y se encuentra en los mastocitos. Aquí los mastocitos se convierten en macrófagos, ¿recuerdan? Ya, por eso está así. La histamina es eso, viene de los mastocitos que están en abundancia y cuando se liberan, lo que hace más importante es la vasodilatación. Sin embargo, no tienen una vida larga y por eso existen todos los demás que vamos a estudiar. También los podemos encontrar en plaquetas que se pueden destruir en el proceso del ataque al tejido sano que teníamos. Y la importancia de la histamina, que es relevante saberlo para que después lo entiendan con mejor claridad, es que cuando nosotros tomamos antihistamínicos, precisamente son los que no es que la eliminen, sino que estas histaminas se unen a la membrana de otras células y activan el proceso en el endotelio de la vasodilatación. Cuando nosotros tomamos antihistamínicos, lo que hacen es unirse esos antihistamínicos a las moléculas de la membrana. Entonces ya no actúa la histamina, ya no tiene su funcionalidad y sirve para los procesos más que todo alérgicos. Entonces, la función principal es esa, que es la contracción del músculo liso. Y después tenemos la serotonina, que no se menciona aquí, pero la menciona Robbins. La serotonina no se entiende mucho cuál es la función que tiene en la inflamación, pero sí está presente. Eso sería lo que... Chicos, la serotonina es un neurotransmisor. Se secreta normalmente en el sistema nervioso central, ¿no ve? Cuando una persona está feliz o contenta, ¿qué libera? Serotonina, también conocida como el neurotransmisor de la felicidad. Y ahora en la inflamación, ¿por qué nosotros lo estamos volviendo a ver? Porque la serotonina va a tener un efecto vasodilatador y eso lo van a ver en fisiopatología. No lo dice en Robbins, pero en fisiopatología menciona que sí va a haber vasodilatación, igual que la histamina. La histamina, ¿qué hace? Vasodilata los vasos. La serotonina también. Entonces, esa es la función, ¿ya? Eso es importante. No lo dicen en Robbins, pero está más adelante para que lo tengan en cuenta. Ya. Después tenemos lo que son las citocinas y las más importantes son estas dos. Estas sí se pregunta la funcionalidad que tiene cada uno. Creo que alguna vez el doctor lo preguntó. Que son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Porque dentro de todas las moléculas que vamos a decir, los más importantes son la histamina y estos dos. Porque después cuando veamos estos aquí, estos tienen una función que acaba, pero esto se va a seguir repitiendo a lo largo de la inflamación cuando vivamos a inflamación crónica. Entonces, tenemos el factor de necrosis tumoral que se encuentra en las células epiteliales y lo que hace es activar que el endotelio se exprese lo que vimos en la anterior clase, que son las selectinas E y las selectinas P para el endotelio y para las plaquetas. Esa es la
para el linfocito para que cuando esté rodando finalmente se adhiera y ya pueda suceder lo que es la diapedesis. Entonces, esas son las funciones más importantes que tiene. Estos dos también son muy importantes para lo que es el proceso sistémico de la fiebre, que no lo vamos a ver muy en detalle, pero para que lo sepan. Estos dos son los que interactúan en la fiebre. Y también activan otros linfocitos, porque como vemos, su nombre también es quimiosina, que si se ponen a pensar se parece a la palabra quimiotaxis, que es el proceso de atraer a otro neutrófilo a la batalla que está sucediendo donde está el agente lesivo. Entonces, quimiosinas son también llamadas porque tienen esa capacidad quimiotáxica. Entonces, eso. Y ahorita vamos a ver lo que es esto, que es los metabolitos del ácido araquidónico. Creo que eso fue lo que lo explicó el doctor. Esto lo vamos a ver detallado. Pero para no saludar, y ahí después vamos a ver lo que es el sistema de control. Tenemos esta cadena, sucede porque cuando ocurre una lesión se rompen membranas plasmáticas de las células del endotelio, las células del sistema inmune. Cualquier célula tiene su membrana plasmática y todas están compuestas de fosfolípidos. Cuando se liberan estas, se libera lo que es los fosfolípidos y vienen lo que son las ciminas y lo destruyen en lípidos más chiquititos. Cuando esos lípidos más chiquititos se encuentran con lo que son la fosfolipasa A. Ese es el primer paso que tiene. Después de que la membrana se rompe, se liberan lípidos más chiquitos y se encuentran con la fosfolipasa A. La fosfolipasa A se activa por el calcio o si no por otras sinasas, que fueron las mismas que contaron. El ácido araquidónico es el resultado de que la fosfolipasa actúe en los lípidos de la membrana. Entonces se forma el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbono, por lo que vamos a ver después que todos los metabolitos que caen del ácido araquidónico se llaman eicosanoides. ¿Por qué? Porque eico es el prefijo que significa 20, que viene de 20. Entonces, cuando lean eicosanoides, son los derivados del ácido araquidónico, que tienen nombres más bonitos que eicosanoides, pero puede que lo digan de otra manera y para que ustedes lo sepan. Entonces, esa parte quedó clara, ¿no? Después, el ácido araquidónico, cuando interactúa con la fosfolipasa A, pueden suceder dos cosas. Que el ácido araquidónico, no era el ácido araquidónico, era la membrana con la fosfolipasa da el ácido araquidónico. Cuando queda el ácido araquidónico, el A le vamos a decir porque no se tan largo, puede ser que sea intervenido por la ciclooxigenasa como por la lipoxigenasa. Son dos enzimas que se encuentran en varias células que pueden ser desparramadas cuando ocurre la lesión. Entonces puede ser que se tope con como se tope con Entonces, ahorita vamos a explicar lo que es esta y su derivado. Puede ser que sea la COX-1 y la COX-2, pero tenemos que entender que la COX-1 no suele ser desencadenada con una inflamación. Esta se encuentra en el estómago y en el riñón. Por otro lado, esta es la COX-2 y es llamada la vía alternativa, que es la que aparece al momento de la inflamación. Entonces, más específicamente en nuestro tema, el ácido araquidónico en la vía de la ciclooxigenasa interactúa con la COX-2, no tanto con la COX-1.
y da lugar a lo que son prostaglandina, tromboxano y prostaciclina. Chicos, por si acaso, la vía de la COX-2 también es la vía constitutiva, así se la conoce. La COX-1 se la conoce como vía constitutiva y la COX-2 como vía inductiva, ¿ya? Eso es importante, porque algunos libros lo mencionan como COX-1 constitutiva, COX-2 inductiva, ¿ya? Esas cosas son importantes para que lo tengan en cuenta, son pronombres. Bueno, está la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, cuando interactúa con el ácido araquidónico, como vemos arriba, interactúa y aparecen las prostaglandinas. Que aquí se menciona así porque es químicamente lo que sucede, aparece una prostaglandina y después se hace prostaglandina H2 y después se hace prostaglandina GD, no sé qué. Pero vamos a fingir que esto no pasa y que directo pasa aquí, aquí y aquí. Porque es lo que van a ver, no lo van a hacer ver tan detallado de esta manera. Entonces, aparecen las prostaciclinas, los tromboxanos y las prostaglandinas. La más importante de estos tres es la prostaglandina, porque hay diversas y son las que tienen una acción más potente, que es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad e induce al dolor y a la fiebre. Entonces, ya hemos visto, hace rato les mencioné, ¿qué otros medidores de inflamación participan en la fiebre? Eran dos, uno tenía uno y otro eran tres letras. Sí, eso, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y las prostaglandinas son los que participan en la fiebre. Y si nosotros vemos aquí y recordamos la tetrada de Celso, sin contar la de Lecho, vemos vasodilatación que ocasiona el rubor. Vemos aumento de la permeabilidad que hace que se libere al espacio intercelular, lo que es el exudado, y eso causa el edema, que es el tumor. Después está la hiperagencia, el dolor, y la fiebre, que es el calor. Entonces, gracias a esta es que nosotros vemos más claramente la tetrada de Celso. Entonces, cuando le pregunto, bueno, no sé si pregunto, no me acuerdo, esta no, pero sé que esta es la determinante de las cuatro, porque hay algunos, como lo son la prostaciclina, que no tienen la actividad en las cuatro, sino solo en una o en dos. Que vemos aquí que esta solamente causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. ¿De qué me sirve que no suceda la agregación plaquetaria? Porque si yo tapo el lugar donde está sucediendo la lesión, ya no pueden llegar lo que son las células que están encargadas de eliminar el agente agresor. Entonces, esta es la función de la protección. Pero tiene también su antagonista, que es el tromboxano. Este causa vasodilatación, este causa vasoconstricción. Este desactiva la agregación plaquetaria y este la activa. Y así tiene que ser en todo nuestro cuerpo, porque si solamente hubiera lo que hacen el daño, nosotros vamos a terminar muriendo por una simple infección. Entonces se necesita un equilibrio y para eso está el tromboxano. Eso serían los tres grupos. ¿Se quedó claro esta parte? Chicos, acá hay un datazo. Los datazos yo digo porque es algo que sirve más que todo para conocimiento en general. Si se dan cuenta, acá tiene algo común, que sería... No. ¿Qué sería, chicos? Lo que tiene en común todo. Dos. Todos los elementos de la inflamación van a ir a la línea 2. Pero si hay una línea 2, es que también va a haber una línea 1 y va a haber una línea 3. Entonces va a haber prostaglandinas de la línea 1, prostaglandinas de la línea 1. Debe haber prostaglandinas de la línea 3. Estas prostaglandinas de la 1 y de la 3 no van a ser inflamatorias, mientras todas las de la 2 sí van a ser inflamatorias. Ténganlo en cuenta, porque capaz el doctor les cambia el número y les pone la prostaglandina de la línea 1. Esa no es inflamatoria. Todo lo que venga de la línea 1 y 3 no son antiinflamatorias. Esta de la línea 1 y línea 3 van a venir de la COX-1 y esta era, como lo dijo la OSI,
era protectora renal y gastroprotectora, ¿ya? O sea que son constitutivas, siempre van a estar en nuestro cuerpo presentes y no son inflamatorias. Todos tenemos estas y no tenemos inflamación constante. Solamente cuando se activa la línea 2 es cuando se produce la inflamación. Eso es un datazo, no entra en lo que es tal vez el examen, pero capaz se pone, ¿ya? Y continuemos. Puede la anterior. La anterior. No. También yo les puse aquí esto que es bueno saber para que vayan entendiendo. Al año recién pasó un pano. Sí. Pero cuando nosotros tomamos lo que son los AINES, es que yo estaba pensando en el otro, los corticoides. Ya. Cuando nosotros tomamos corticoides, estos actúan aquí. Y poniéndose a pensar, si yo detengo toda esta cascada de moléculas, ¿va a haber inflamación o no? Entonces, la función del corticosteroide viene aquí y inactiva lo que es la polipasadora. Ahora, ¿sí? Ahora, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no esteroides, actúan aquí. Pero vimos que hace rato que hay otra línea de donde se desglosa el ácido araquidónico. Entonces, si bien me inhibe esto, no es tan fuerte como el corticoide que elimina todo. Entonces, los AINES son los que desactivan esta parte. Y vamos a ver ahorita la siguiente diapositiva. Esta no la va a interrumpir, pero vamos a explicar. Esto creo que fue lo que no entendí. Que yo lo leí y es medio complicado. Pero la lipoxigenasa, que es una de las enzimas que puede interactuar con el ácido araquidónico, deriva todo esto. Primero se hace un ácido hidroqueico algo y después se hace, puede ser que sea con este o que sea con este. Yo lo que leí puede que el 5 HPLE deriva de todo, el que no tiene la letra P deriva de aquí. Esa es la diferencia que yo entendí cuando lo leí en el sobre. Porque no sé qué tanta relevancia tendrá esto, creo que no pregunto. Pero para que sepan, este 5 hay un 4, el 4, 4, 4. Y el que tiene la P es 4, 4, 4 y el que no tiene la P es la 2. Por si les ayuda en el... Entonces la lipoxigenasa tiene todos estos, que son la lipoxina, leucotrieno y leucotrieno. Hay dos tipos. Porque hay leucotrienos que son LTB4 y están los que son C, D y G. Estos son agentes quimiotácticos, como dice, o sea que atraen nuestras células del sistema inmunitario y promueve la adhesión y la generación de eros que esa es la función de estos leucotrienos. Y estos dos causan vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Estos de aquí son los que existe un fármaco que al año lo van a ver. Estos son los que solo atacan a esta parte de toda esta cadena. Porque la función de o donde aparece este leucotrieno es en el proceso del asma. Por eso vemos que causan la vasoconstricción y el broncoespasmo. La persona cuando tiene una crisis de asma, lo que tiene aumentado son este tipo de leucotrienos y es lo que hace que se cierre la vía respiratoria. Este no, este es otro, pero y este de hecho es el que más participa en la inflamación común. Este no tanto, porque aparece principalmente en el dije de la. Entonces está este y después está la lipoxina. Aquí dice que requiere interacción célula-célula. Eso quiere decir que la lipoxima necesita una plaqueta y necesita un linfocito, un leucocito. Solamente
tiene su acción cuando están los dos presentes y trabajan en sinergia. Y lo que hacen es que inhiben el reclutamiento de neutrófilos. Contrario a este, que lo aumenta y que hace que persista el neutrófilo en el endotelio, este lo que hace es evitar que esto suceda. Porque como les dije, tiene que haber un equilibrio. La mayoría de las veces, los que más hay son los que sí actúan. Y los que reducen la inflamación son los que hay en menor cantidad. Pero llega un punto donde estos se mueren porque al cumplir su acción mueren más rápido y estos no tanto, entonces la inflamación se reduce y lo vamos a ver más tarde que será la resolución y se cumplirá la inflamación. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Chicos, esta parte de lo que es la cascada de la inflamación, ustedes tienen que dominarla a la perfección. ¿Por qué? Porque al año ustedes van a ver farmacología y en los fármacos nosotros tenemos bastantes fármacos que actúan a nivel de la cascada de la inflamación. Ustedes tienen que recitársela de memoria, entonces repasen este tema, vuelvan a repasar lo que es cascada de la inflamación una y otra vez porque se les va a volver a presentar a futuro. ¿Ya? Como les digo, los AINES, simplemente un medicamento. ¿Acá alguien tomó paracetamol alguna vez? A ver, levanten la mano, ¿quién tomó paracetamol? Todos. ¿Quién alguien tomó ibuprofeno? ¿Quién tomó ibuprofeno? Todos, ¿no ven? Entonces, nosotros vamos a recetar, incluso hay memes, ¿no ven? Donde dicen, el doctor va donde el doctor y paracetamol, todos le damos paracetamol, todos le damos ibuprofeno. Entonces son AINES, tenemos que ver dónde actúan. Actúan a nivel de la cascada de la inflamación. Los AINES, por ejemplo, AINES, su mismo nombre lo dice, AINES. AINES, también conocido como las 4A. A, analgesia. Van a producir analgesia. Luego, A, Inflamatorio. antiplaquetario. ¿Ustedes han probado lo que es la aspirina alguna vez? ¿Han tomado la aspirina? ¿Conocen algún familiar que toma aspirina? Más que todo los viejitos, ¿no? Los ancianitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen probable formación de trombos. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Un antiplaquetario para que no se forme. 4A, analgésico, antipirético. ¿Qué sería pirexia? Pirosis, fiebre, ¿no? Cuando tú estás enfermo, que te da fiebre, ¿no? Entonces, y la última, tarea para casa, ¿ya? 4A, busquen. ¿Qué son las 4A? Pero era para tarea de casa, ya. Voy a dar otra tarea, Leo. Antiinflamatorio, ¿verdad? Justamente estamos hablando de este tema, ¿no? El antiinflamatorio. Me hicieron bien, chicos. Quería ver si atendieron el tema. Y entonces, es eso. Si ustedes van a aprender lo que es la cascada de la inflamación, a futuro se les va a hacer mucho más sencillo entender los AINES, los glucocorticoides, los fármacos antiinmunodepresivos, todo eso. Es la diferencia de un estudiante que aprende algo básico y les dije, ¿no? Segundo año ustedes tienen que estudiar full, porque ya en tercero van a aplicarlo, ya en cuarto se rascan, y en quinto caminan, ¿ya? Entonces esa es la cosa. Entonces ustedes, ¿dónde tienen que bloquearse? Es el segundo año, porque eso es base. Porque ya luego en tercero lo vas a aplicar. ¿En qué? En farmacología, en fisiopatología, en semiología. Eso tengan en cuenta, mi consejo. ¿Ya? Como si fuera un hermano mayor a ustedes. Continúen, por favor, Tamara. Ahora vamos a ver lo que es el sistema de complemento. Yo tengo una duda. ¿El doctor les explicó esto así? Con cada una de las C1, C2, C3, C4, C5, C6. ¿O no les explicó? ¿O solo lo nombró? Que yo me acuerdo que no lo ven con él y después aparece ¿qué significa C3B? Y uno queda así, no sabe nada. Entonces por eso lo voy a detallar. Voy a tratar de hacerlo cortito porque como pueden ver es un poquito largo. Pero el sistema de complemento básicamente son enzimas, son proteínas que no están activadas, son producidas, como ven, en el hígado. Están circulando en nuestro cuerpo todo el tiempo. Pero cuando ocurre una inflamación, se detienen en el espacio donde está la inflamación y se activan. El modelo de activación del sistema de complemento se divide en tres, que son la vía alternativa, la vía de la lectina y la vía clásica. Entonces, de eso
C3 se activa cuando se topa con endotoxina o con polisacáridos. Estos dos, y creo que lo han visto en las bacterias, se presentan bastante en el cuerpo. Entonces, lo más común que aparezcan es cuando hay la infección de una bacteria. Y aquí puse anticuerpos y lo taché porque para que lo diferencien, la alternativa contraria a la vía clásica no se activa mediante anticuerpos. ¿Qué significa? Que esta vía no es una vía innata, porque nosotros nacemos con anticuerpos. Y cuando tenemos una inflamación o una infección, formamos nuevos anticuerpos para estar preparados para una siguiente inflamación. Entonces, la vía alternativa es cada vez solo se activa cuando es nuevo. Si es nuevo, se activa esta. Si no es nuevo, se activa la clásica. Entonces, tenemos que la C3 interactúa con estas dos y es como partir. Se divide en C3A y C3B. La C3B tiene una vida muy corta. Entonces, rápidamente se tiene que unir a la membrana de cualquier célula, sea la célula de la bacteria, sea la célula del leucocito o sea la célula del endotelio. Entonces, se une a una membrana y en la membrana de la mayoría de las células hay otra proteína que se llama proteína B. Y cuando interactúan las dos, se forma una C3ABB, C3ABB, C3ABA, C3ABB. Cada vez se va a dividir en dos. Cuando se forma esta se llama la convertasa C3. Que si la ven está aquí y se repite aquí. Esta es la más importante. Y esto puede ser lo que lo pregunto. Hay dos maneras en las que se presenta la convertasa C3A, que es la C3ABB o la C4B, C2B. Esas son las dos. ¿Qué hace la convertasa C3? Vuelve al principio, transforma la C3 en C3A, C3B, se vuelve a formar esto y se forma un ciclo sin fin de convertasa C3. Cuando la convertasa C3 se vuelve a topar de nuevo con una C3, puede formar también lo que es la convertasa C5, que como ven aquí, esta se topa con esta, ya no se topa en medio de todas las moléculas, se topa con esta y forma la convertasa 5C5, que esta también se repite en todita. Entonces esta se puede decir que es la más importante. Todo este merequeteje que ven acá actúa en la C5 y la C5 se vuelve a dividir en A y B. Las A usualmente no tienen función, son las B. La B se une a una membrana y activa lo que es el complejo de ataque a membrana. Esto de aquí ya no sucede en los linfocitos ni en las plaquetas, sucede en este caso en la bacteria. Y lo vamos a ver en una imagen más adelante, que el complejo de ataque a membrana visualmente se ve así. Se adhiere a la membrana y le hace un hueco. Entonces, por medio de ese hueco se destruye la bacteria y muere el agente agresor. ¿Alguna pregunta de la primera vía? Porque esta es la más larga, las otras se repiten. Ya. La vía alternativa es esa. Después está la vía de la lectina. La lectina se une a la manosa o se une a otras dos más, que no vale la pena mencionarla, pero la que más se menciona es la manosa. ¿Qué es la manosa? Es un azúcar. Y como hemos visto, los azúcares también están presentes en las membranas de la célula. Entonces se une a una manosa e interactúa con mejores amigos por siempre uno y mejores amigos por siempre dos. No sé, esos son dos enzimas, no sé, pero ¿qué significa? ¿No se recuerdan? Ya. Entonces se une a una de estas y eso interactúa, esa molécula grande de lectina más manosa más cosa, actúa con la C4 y actúa con la C2 y la divide A y B, A y B. Y se
el otro tipo de convertasa, que aquí no se ve bien, pero C4B, C2B, y es una convertasa simple. Esta, como ven aquí, puede hacer que se active esta de nuevo y se vuelva a hacer toda la cascada grande. Este proceso de que otra vía active una vía alternativa se llama amplificación, porque van a ver que después en la clásica nuestros propios anticuerpos que ya tuvimos después de una infección, de un resfrío, de alguna enfermedad más grave, solamente interactúan con C1 y ya forman esto. Y esto forma esto, y esto forma la convertasa C5, y la convertasa C5 hace el complejo de ataque de membrana, que me mata lo que sea que me está atacando. Entonces, para eso sirve el sistema de complejo. Todas estas moléculas C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9 están en nuestro cuerpo y cuando sucede la inflamación se activan. Independientemente de cuál se activa, todas llegan al mismo, al complejo de ataque de membrana. Así que ese es el. Y vamos a ver ahora cuáles son las funciones de este complejo. Sus funciones, como las escribí aquí, son estas tres. Y aquí también puede ser que haga preguntas el doctor, porque específicamente las que causan inflamación son la C3A, esta que no hacía nada aquí, esa causa. Después la C5A, que no hacía nada aquí, esa también causa inflamación. Y la C4A, que tampoco hacía nada, esa causa la inflamación. Esas tres cumplen la función del sistema de complemento de la inflamación. Después está la otra función del complemento, que es la opsonización y fagocitación. ¿Qué quiere decir? Como ven aquí, la opsonización es esto, visualmente es esto. Todas las moléculas se unen a la bacteria, a la agresora, lo que sea, lo devuelven y eso lo hace más apetecible al macrófago. Entonces, atrae y lo hace más fácil que el macrófago destruya y lo fagocita. Entonces tenemos el C3B, que aquí no se menciona, pero también está. Bueno, pero el C3B es el más importante de la fagocitación, para que lo vayan ordenando. Y después está la quimiotaxia, que el simple hecho de que estas moléculas estén presentes atrae más neutrófilos, atrae más leucocitos. Y esas, las dos más importantes de esta función es la C3A y la C5. Esas serían. Entonces, nuestro sistema de complemento tiene tres funciones: la inflamación, la opsonización y fagocitación y el complejo de ataque de membrana, o como se llama también la lisis. Esto sí es pregunta de examen. Esto sí lo he visto en pregunta de examen. Entonces, siempre es bueno saber las funciones del complemento. ¿Así? Eso ya lo tengo. Ya. Y aquí se ve todo lo que les he explicado hasta ahorita, que está aquí. Tenemos las prostaglandinas que se liberan de la membrana. Tenemos aquí las moléculas del complemento. Y bueno, así se ve más o menos todo. Después se la paso a la diapositiva. Yes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, te preguntamos. Ya. Así es. Esto es como un repaso porque está en el Robin. Esto no recuerdo. Lo que me pregunta más el doctor creo que es cuáles son las moléculas de inflamación que interactúan en la fiebre, que hace la DG. Si alguien la recuerda, la repite. Y del ácido activo antiposal, la prostaglandina. O sea, esas interactúan en la
que ya esto lo van a entender bien en las parasitosis, es más eosinófilo, en las bacterias hay más neutrófilo, pero en general son más leucocitos. Y esto es un desvío a la izquierda. Cuando lo vean en fisiología va a haber una curva a la izquierda o una curva a la derecha. Entonces, esto sí. Y después están las proteínas de fase aguda, que estas proteínas solo las menciono, así que solo las voy a mencionar para que no sea tan largo, pero está la proteína C reactiva, está el fulminógeno y está la amilasa, amiloidea célica. Estas tres son proteínas que aparecen en la sangre, que cuando uno está con una infección, uno le saca sangre al paciente, y en el examen de la bioquímica de la sangre se ven estas proteínas, que significa que hay una infección, porque a veces no es visible, a veces es dentro del cuerpo. Entonces esto ayuda a nosotros para guiarnos con una infección que no se ve en ninguna herida. Así es. Y luego tenemos los frenos del sistema, porque si está sucediendo una catástrofe en nuestro cuerpo, necesitamos algo que lo detenga, o si no, vamos a pasar a lo que es después, la inflamación. Entonces tenemos que del ácido araquidónico, les mencioné que hay algunos que terminan con la inflamación. Aquí ya dice los leucotrienos eran un tipo de leucotrieno. ¿Cómo eran? Sí, las lipoximas eran las que detenían la inflamación. ¿Alguien recuerda cuáles eran las de la ciclooxigenasa? La de que era naranja, que estaba de este lado. ¿Cómo se llamaba la que intervenía aquí como un freno de la inflamación? Está la prostaglandina, tromoxano, ¿y cuál era la otra? Prostacyclina. La prostacyclina es un freno del sistema de la inflamación. Después tenemos citocina supresora, que se menciona el factor de crecimiento tumoral beta y la interleucina 10. Estos dos son los que por parte de los macrófagos detienen la actividad inflamatoria. Y estos dos vamos a ver más adelante que son estos dos los que interactúan para que haya cicatrización, para que se prepare el tejido de la inflamación. ¿Cuál era el factor de crecimiento fibroblástico? No, pero estos son los que terminan. Los otros eran para la fiebre. Hay interleucinas, hay 7 miligramos, pero la interleucina 1 es la de la fiebre. La 10 es una citocina supresora y van a ver que después actúa en los fibroblastos y en la reparación de tejidos. Y después la regulación del complemento, solo se menciona uno que lo puse por aquí. Esta es cuando la C3B no se activa, porque les dije que aquí tiene que rápido unirse a una membrana, se forma la C3B inactiva. Y esa es la que detiene el proceso. Porque si no pasa esto, no pasa nada de lo demás. Entonces, cuando esta se inactiva rápido, ya se detiene el proceso. Cuando ya no hay nada más que la active y que impulse todo el proceso del ataque de membrana, se termina el sistema inmunitario. ¿Así? Sí, eso. ¿Así? Y aquí acá tenemos que la inflamación, hay una lesión, hay una inflamación aguda y pueden pasar tres cosas. Se resuelve, se transforma en una inflamación crónica o se cura, pero por cicatrización. No es una cura correcta, se podría decir. Entonces, esto es lo que vamos a ver. La siguiente. Ya estudiamos. La siguiente diapositiva. Estaba comentando a los que vinieron a... La siguiente diapositiva. Ya pasó lo feo y ahora viene lo peor. Lo siguiente. Nosotros vimos la inflamación aguda y ahora vemos la crónica. Las diferencias más grandes que hay es que esta es rápida.
supone que en 1 o 2 días ya uno debería estar curado, pero en la inflamación crónica es cuando ya dura semanas, dura meses, dura años. Hay células que predominan en la inflamación aguda, que son los neutrófilos y los polimorfos nucleares. Pero en la crónica lo que hay más que todo son macrófagos y linfocitos. Y después vamos a ver que todos estos dos se la ven por sí solos toda la inflamación. Esta es innata. O sea, es una respuesta rápida, nuestro cuerpo ya estaba preparado y por eso tocó. Esta puede ser que sí era una inflamación que ya nuestro cuerpo sabía cómo enfrentar, pero algo pasó que ya no sabemos qué hacer. Entonces se vuelve una mix adaptativa, tanto innata como adaptativa. Y otra diferencia grande es que nosotros vimos que hay una respuesta vascular, hay una vasodilatación, hay un edema, hay una hiperemia, pero aquí la respuesta vascular no es que la arteria se va a hinchar, es que la arteria va a formar nuevas arterias porque ya no le basta subir y se llama angiogenesis. Y después la lesión es una lesión que se cura bonita, que no se ve, que el órgano que estaba afectado vuelve a su función normal, pero en la crónica hay una lesión grave que muchas veces se cura como se puede y el órgano ya no vuelve a tener la misma función o el aspecto no es visiblemente estético. Y eso usualmente es una fibrosis disfuncional. La inflamación crónica se puede dar, aquí se mencionan 3, pero creo que hay más en el programa. Están las infecciones persistentes, que son, por ejemplo, la tuberculosis. Lo vamos a ver a detalle dentro de un ratito. Hay virus que son difíciles de curar, hay virus que no se pueden curar, como el VIH, y también hay hongos. Los hongos usualmente son muy difíciles de curar, lo van a ver a final de año, parásitos. Y los parásitos también pueden causar una inflamación crónica. ¿Quién sabe un parásito que causa una inflamación crónica? El del Chaga. Porque el Chaga, una vez ya se instauró en un tejido, en el corazón, en los intestinos o en el esófago, ya no hay fármaco que realmente pueda eliminarlo. Y ya se causa un daño que es permanente y una persona con Chagas puede morir por Chagas, puede morir por cualquier otra cosa más, pero tiene chance de morir por Chagas. Después está la exposición prolongada al tóxico, que se menciona la silicosis, que estas enfermedades son más que todo en mineros, que se exponen a sustancias que activan toda la inflamación, pero como todo el tiempo están trabajando ahí, no hay manera que su cuerpo pueda reducir eso. Su cuerpo no va a abastecer para enfrentar tantos tóxicos. Y después están las enfermedades de Quinn, que todo es lo que es enfermedades de Quinn, es un tema que vamos a avanzar que aquí lo va a ver bien. Entonces vimos que había 2 células que eran las más importantes en la inflamación: los linfocitos y los macrófagos. Los macrófagos, particularmente, son los que más hay y son los que tienen la función de fagocitar y secretar todas las moléculas que vimos antes y presentar antígenos. ¿Para qué? Para llamar a otros linfocitos. Vamos a ver después que estos dos se trabajan juntos. Este le dice a este que aparezca y este le dice a este que venga más para llamar a otros más y así sucesivamente. Y por eso se vuelve crónico, porque los dos no tienen alguien que aparezca y los tenga. Los dos trabajan en un ciclo infinito. Entonces, los macrófagos, ¿la sienten? Se activan de 2 formas. Tienen una vía clásica y una vía alternativa. La clásica se conoce como M1 y la alternativa es la M2. Y como dice aquí, la función de este
es activada por interferón gamma y por los linfocitos T. Y lo que hace es formar especies radioactivas de oxígeno, formar enzimas lisosómicas, formar ácido nítrico. Eso es lo que suelta en el lugar. Entonces, tiene una acción microbiocida feroz y amplifica la inflamación. Y después vemos la otra vía, que estas dos se activan al mismo tiempo. Pero lo malo es eso, que esta causa daño y esta lo repara. Esa sigue causando daño y esta sigue reparándolo. Y la reparación de este se da por la interleucina 4 y la interleucina 3. Aunque no crean esas letritas, son importantes, preguntas. Así que véanlas bien y memorícenlas bien con cada. Es mejor dibujar, o sea, memorizarlo con los dibujitos y entender qué es lo que está pasando. Porque después uno se chiva con tantas interleucinas en todas las formas y colores que hay. Ya, entonces se activa mediante la 4 y la 3. ¿Y qué secreta? Interleucina 10 y factor de crecimiento. No era tumoral, era Fibroblasto. Fibroblasto. Es que la vía M2 va a ayudar a la reparación, va a ayudar a la secreción de lo que son fibras. ya, el factor de crecimiento fibroblasto, beta. Esta no. Entonces, estos dos, que los recuerdan que los mencionamos hace ratito, es este macrófago el que secreta esto. Para que entiendan, no es el macrófago 1, es el macrófago 2. El que secreta esto. Y la función es eliminar la inflamación y activa, como dice activa fibroblastos. Que los fibroblastos son los que forman el colágeno y forman el tejido conectivo que ya no es el funcional, ya no es el exclusivo de la zona de adaptación. Entonces, esto. Chicos, pues acaso esto yo lo he visto como pregunta de examen en años anteriores, pregunta abierta, ¿ya? Sí es pregunta de examen en la parte práctica, porque el doctor les va a poner una parte práctica. Los que pasaron por San Western en histología saben, ¿verdad? Que hay una parte que son abiertas, ¿no? Entonces yo recuerdo que pusieron esta, la interleucina 3, la interleucina 4 y la interleucina 13, esas son las que activan. Recuérdense esos nombres. ¿Y cuáles son las que les activan? Factor interferón gamma. Ese es el interferón gamma, ¿ya? Entonces el interferón gamma activa ¿cuál vía? La vía clásica. ¿Y la vía clásica qué hace? Destruye. Destruye ¿qué? A los microbios, ¿verdad? Y ahora la interleucina 4 y la interleucina 13 ¿qué hace? Activa ¿qué vía? Vía alternativa o la vía de la reparación. ¿Y esto qué hace? Repara, ¿qué repara? Repara lo que ha habido, lo que ha causado la infección, o lo que ha causado el daño, cual sea el daño que haya producido la inflamación. Esto, como les digo, es importante, ¿no? Tienen que tomarlo en cuenta. Aquí le ponemos P, por si acaso, pregunta de examen. Y después están los linfocitos, que como vimos son, ustedes saben que son tres. No sé si es que yo me chico a veces pienso en histología y pienso pero creo que lo han visto. No sé. Pero son tres. Está el linfocito TH1, TH2 y el TH17. El TH1 es el clásico, como dice aquí, se activa por el interferón gamma, activa los macrófagos que destruyen. Ese es el linfocito TH1, activa los que destruyen. Los linfocitos TH2 activan los que curan, no activan los que destruyen. Y principalmente reclutan eosinófilos. Estos aparecen usualmente en los parásitos, en reacciones alérgicas. Y después están los linfocitos TH17, que estos se activan por la interleucina 17, que gracias al cielo eso es fácil de recordar, quimiosina, y activan todo, no tienen una cosa. Es
Entonces, es el que mantiene la inflamación en su cronicidad. Y como vimos la siguiente, interactúan entre los dos. El linfocito llama a un macrófago, el macrófago destruye, el linfocito llama a alguien para que lo arregla, pero sigue habiendo el que destruye y se vuelve un ciclo sin fin. Y por eso se llama inflamación crónica, por eso dura tanto y por eso es más difícil de curar, porque son nuestras propias células que entran en un bucle del que es difícil sacar. Eso, hasta aquí termino la inflamación crónica. Y después vamos a ver este ejemplo. Este sí es pregunta de examen, que es la inflamación granulomatosa. Este es un ejemplo de inflamación crónica, no es otro tipo de inflamación. Hay varios tipos de inflamación crónica y este es el más importante. ¿Por qué es más importante? Porque a nosotros en nuestro medio tenemos mucha tuberculosis y uno de los agentes que más causa esta inflamación es el Mycobacterium tuberculosis, el de la tuberculosis. En nuestra materia, que es anatomía patológica, nos importa saber la organización de esta inflamación crónica, porque se caracteriza porque en el centro usualmente hay una necrosis gaseosa. Creo que hay una pregunta que dice ¿qué agente es el causante de la necrosis gaseosa? No sé cómo es. Pero la respuesta es Mycobacterium tuberculosis o necrosis gaseosa, porque el doctor la transforma su pregunta y valida. Entonces, ese es el centro. Alrededor hay macrófagos que tienen forma de células epiteliales, porque los macrófagos sabemos que son redonditos grandes, pero aquí tienen forma plana, envuelven a esa necrosis y parecen que es un endotelio. Y de lo que están tan apretadas, terminan fusionándose y aparecen lo que son las células gigantes multinucleadas. Y aquí aparecen las muy conocidas, las células de Langer. No me acuerdo cómo se llaman. Las Langer. Ay, es que las de Langer son más. Ya. Pero eso. Cuando uno hace una biopsia y encuentra esa célula, lo primero que piensa el médico es tuberculosis. Porque la tuberculosis lastimosamente no solo hay en pulmón, a veces hay en el hueso, a veces hay en la piel, en las vías urinarias. Entonces, cuando hay una infección rara que no se está curando con nada, sacan una biopsia, encuentran esta célula y dicen, tuberculosis. Lo primero que se piensa es eso, porque hay otras más. Van a ver en el robot que está la de la lepra y hay otras más, pero no son tan comunes en nuestro medio, entonces no la vemos. Y después tiene un collar alrededor que son linfocitos y puede ser también fibroblasto, que es como la envuelve, y se hace una pelotita. Y la cualidad de esto en la tuberculosis es que el enfermo no sabe que está enfermo porque está contenida. Ahí están sucediendo cosas, pero uno no siente nada. Puede ser que haya una tosecita, que la molestia, pero en realidad está contenida. Entonces, por eso también es difícil combatir, porque al estar tan contenida, los fármacos no tienen una acción tan rápida aquí en el centro, donde están las bacterias. Eso se explica de por qué es tan extenso el tratamiento de la tuberculosis, que se cura, que tiene cura, pero se necesita un régimen seguido para que genuinamente se destruya toda la inflamación que hay. Entonces eso es. Chicos, esa pregunta que se van a poner con la auxiliar, ¿ya? Tengan en cuenta es parte de práctica. Casi todos lo veamos, un tema de inflamación granulomatosa, pero es como que casi siempre entra. Ya. Y aquí esto lo pasamos rapidito porque es fibroblastos por todos lados. Cuando se repara, puede haber la regeneración o la cicatrización. La regeneración es que las células que estaban dañadas todavía existieron algunas intactas y fueron capaces de transformar el tejido y multiplicarse y que todo vuelva a la normalidad. Esa es la regeneración. Pero después está la cicatrización.
cruza y se forma un tejido conectivo lleno de fibroblastos y colágenos. Entonces está dirigido por fibroblastos y este cosito que no se acuerdan de qué macrófago era el que secretaba esto, el del número 2, el de la vía alternativa. La doctora la cicatrización me llama fibroplasia. Sé que hay dos. Fibroplasia. Sé que hay la fibrosis y después la organización, que eso es diferente. Pero no te sabría decir fibroplasia. No lo leí. Esto también, creo que esto puede preguntar el doctor, porque esto lo explica bonito, creo. Bueno, mi año lo escuchó. Que hay tres células. Él pregunta así, ¿qué ejemplos de células lábil? Y tenemos la del epitelio, la de tejido tegumentario, también aquí hay de la vagina y cuello uterino, está el tracto gastrointestinal y el hematopoyético, que vendría a ser el de la médula ósea. Todas estas células constantemente se están replicando y están formando nuevas células. Son células lábil, que tienen una división continua. Y que cuando uno lastima este tejido, como uno se lastima la piel todo el tiempo, en el sistema, en el aparato digestivo, esófago, intestino, lo lastimamos todo el tiempo, porque todo el tiempo va pasando. Algo que es interesante entender es que todo nuestro tracto digestivo sigue siendo el medio externo. Está dentro de nosotros, pero está en contacto con todo lo que le metamos. Y eso es algo de afuera, algo que no es estéril. Entonces, hay un daño constante y hay células que están constantemente replicándose. Y después el sistema hematopoyético, que si no funcionara de esta manera, nosotros moriríamos en un año. Porque necesitamos que nuestras células del sistema inmune se repliquen todo el tiempo. Necesitamos glóbulos rojos todo el tiempo, glóbulos blancos todo el tiempo. Entonces necesitamos que se repliquen. Después están las células estables, que son células más que todo de órganos macizos, como son el hígado, el riñón, el páncreas y los fibroblastos que están dispersos en varias partes del cuerpo. Estos sí se pueden multiplicar, sí se pueden dividir, pero no lo hacen constantemente, porque es difícil que haya un daño en esa región y porque tienen una sobrevida muy larga. Entonces, cuando uno tiene una infección, una hepatitis, no es que instantáneamente se vuelven cirrosis, no, nuestro hígado sufre, pero después regresa y tiene la función normal que tiene. El hígado es el órgano más noble que tenemos y hay un apartado enterísimo, pero eso no se pregunta, si quieren lo leen para saber, de que él aguanta todo y ya cuando no aguantó ya no aguantó más. Después el riñón, que el riñón también, las células de las nefronas no mueren tan rápido, sino también tendríamos insuficiencia renal muy rápido. Entonces son esas células que no mueren todo el tiempo, pero se pueden replicar, si en caso pasa. Y las permanentes son las que no se van a replicar. Y si se replican más. Como en el músculo cardíaco, cuando hay un infarto, cuando hay una lesión, intenta volver a regenerarse, pero lo que pasa es que se forma una fibrosis y de por vida el paciente necesita que ese corazón no esté tan, no se le exija tanto, porque ya no tiene la misma capacidad de contraerse que un corazón sano. Y las neuronas mueren y murieron. Cuando nacemos con 2 millones de neuronas. Y hasta que nos morimos en esas neuronas. Se sabe que algunas se replican, pero se replican muy lento y no daría para abastecer el daño constante que le hacemos con todas las cosas que hacemos en el diario vivir a nuestras neuronas. Y aquí, eso no, es sencillo de entender, no lo voy a explicar mucho, pero eso después, con el doctor. ¿Cuáles son las fases de la formación de la cicatriz? Hay una inflamación, ya vimos que hay una inflamación,
angiogénesis, que la funcionalidad es que siga habiendo sangre dentro de ese tejido nuevo que se está formándose por querer salvar la situación y lleguen todavía las células al ataque. Hay una proliferación de fibroblastos y se deposita la matriz extracelular, especialmente lo que hay es colágeno. Y después está la remodelación, que hay metaloproteína que fortalecen el colágeno. La proliferación es alta porque no hay nada que la detenga y el colágeno difícilmente se va a desintegrar. Entonces, por eso se llama proliferación, porque no aparece y aparece y aparece el colágeno y nada más, solo aparece el colágeno, no pasa nada. Y ya se acumula. Esas son las 4 fases. Y ya falta nada. ¿Por qué motivo puede que nuestra reparación tisular, que es la reparación del tejido, no suceda de manera correcta? Principalmente, para que suceda correctamente, tiene que haber vitamina E, C y las proteínas esenciales para la síntesis celular. Pero la vitamina C tiene la función de que interactúa con los eros y por eso es tan importante tener vitamina C para que haya una reparación tisular eficiente. Causas que pueden hacer que no funcione la reparación es que la infección sigue a bacterias, entonces no se puede cicatrizar mientras haya bacterias. La diabetes ralentiza la cicatrización principalmente porque altera la función del músculo. Eso lo van a ver años después, pero para que sepan de ejemplo. Los glucocorticoides suprimen la inflamación. La inflamación es buena. Entonces, cuando nosotros tomamos corticoides, cuando las personas tienen un trasplante, entonces tienen que tomar toda la vida corticoides porque ese órgano nunca va a ser suyo. Entonces, eso evita que haya una reparación correcta. Y después están fuerzas mecánicas, que puede ser la presión. Bueno, esto es en heridas que son más graves y más complicadas, pero esos son algunos ejemplos. Hay dos tipos de cicatrización. Está la por primera intención y está la por segunda intención. Esto yo vi que hay una pregunta que dice, describe cuáles son 3 diferencias de la cicatrización por primera intención y la cicatrización por segunda intención. Principalmente son heridas en esta, los bordes están cerrados. Esa es una diferencia. Aquí los bordes están separados. La segunda es que aquí se pierde poco tejido. En caso aquí hay una gran pérdida de tejido, por eso los bordes están separados. Y después hay una inflamación leve. Y en esta hay una inflamación abundante con granulación. Y en la última diferencia es que como no hay una inflamación tan grande, no hay alto contenido de fibroblastos. Y principalmente al final del tema está lo que es en estas heridas hay poca contracción. La piel un poquito se puede tensar, pero en esta hay una contracción grande. Ejemplos son las quemaduras, especialmente en lo que son tórax y miembros inferiores. Y la piel la ven que se jala. Esa es la diferencia entre la cicatrización por segunda intención de la por primera intención. ¿Hablo? Y después hay anomalías de la reparación, que están los queloides, están la cirrosis. Estos son ejemplos de anomalías. Los queloides son que la cicatrización tiene relieve, está alta, no está en los límites de la herida original. Solamente creo que eso sucede en las orejas, cuando se forma y se va formando más grande, o sea, ya no está al borde de la herida en sí, sino que se crece
hacia afuera. Eso es un queloide. Después la cirrosis, que es la fibrosis de los hepatocitos, que se intercambia el hepatocito por fibroblastos. La arteriosclerosis, que sabemos que la arteria tiene capas, y en medio de esas capas, lo van a ver con más detalle con el ácido y eso después, se introducen grasa y después la grasa se fibrosa, y eso es lo que causa que las arterias se tapen, que ya no se pueden estirar y como sí, y causan infarto independientemente de la mujer. Y después están las enfermedades que hay un engrosamiento, hay enfermedades donde si se presentan que los tejidos nunca van a curar, siempre curan con engrosamiento y con fibra. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Entonces ese sería el tema de hoy, ¿ya? El tema de inflamación. Como les digo, lo más importante yo siento que para la vida médica, aprenderse la cascada, bueno, sí, la cascada de la inflamación. También se puede la cascada de complemento. De pásenla, la vamos a volver a ver conmigo en otros temas como inmunitario, más adelante, en otras cosas, aspectos. Vamos a volver a inflamación. Así que es un tema que vamos a estar viendo y van a ver constantemente, ¿ya? Otra cosa para aclarar, me viene a la mente, la clase que yo quiero dar extra no va a solapar o no va a sustituir la clase que tenemos el viernes, por si acaso. Tendríamos dos clases, y es que vamos a hacer la otra clase, dos clases en una semana, ¿ya? La otra es netamente práctica, técnicamente, ¿no? Pero no quiero decir que va a haber lo que es la clase práctica y no va a haber la que tenemos acá.